Viajantes, hoy os presento a los mártires del siglo XX de la Catedral de la Abadía de Westminster, en Londres. Las 10 hornacinas vacías que había en la fachada por encima de la gran puerta este de la abadía se decoraron en 1998 con estatuas de mártires cristianos del siglo XX que representan distintas confesiones religiosas. Podemos ver de izquierda a derecha primero a San Maximiliano Kolbe, un sacerdote franciscano polaco que fue torturado y asesinado en Auschwitz tras haberse ofrecido para morir en el lugar de otro hombre que tenía familia. Fue canonizado como mártir por el Papa Juan Pablo II en 1982. Manche Masemola fue una catecúmena sudafricana que fue asesinada de adolescente, seguramente por sus padres, a causa de su fe. Janani Lubum fue un arzobispo anglicano de Uganda, Ruanda, Burundi y Zaire, que fue asesinado a tiros bajo el régimen de Idi Amin. La gran duquesa Isabel Fyodorovna fue gran duquesa de Rusia, hermana de la última zarina. Fue torturada y asesinada por los bolcheviques el 18 de julio de 1918. Fue reconocida como santa por la Iglesia Ortodoxa rusa en 1984 y posteriormente por el Patriarcado de Moscú en 1992. El Dr. Martin Luther King Jr. fue un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y fue asesinado a balazos en 1968. San Óscar Romero fue un arzobispo de San Salvador, asesinado mientras celebraba misa por su defensa de los pobres y los marginados. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo luterano alemán, ahorcado en el campo de concentración de Flossenbürg con solo 39 años por su resistencia al nazismo. Esther John fue una misionera evangélica india, que fue asesinada a los 31 años a golpes en su propia cama por extremistas musulmanes en Pakistán. Lucian Tapiedi fue uno de los mártires de Nueva Guinea. Profesor y catequista papú, fue asesinado a hachazos por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Wang Ziming fue un pastor presbiteriano chino, fusilado durante la Revolución Cultural. ¿Conocíais estas estatuas, viajantes?